Bienvenidos a este espacio de diálogo con jóvenes, líderes, profesores y expertos, en donde nos abriremos a la duda y hablaremos a profundidad acerca de cómo los cristianos nos relacionamos frente a temas complejos y relevantes en este tiempo. Mi nombre es Joana Escobar y haré las preguntas que muchos de nosotros tenemos. Aquí se vale dudar. Las estadísticas nos indican que la violencia doméstica sigue siendo un problema grave en nuestra sociedad. Para el primer trimestre de este año 2020, hubo más de 15.000 casos de denuncia en Colombia. Si bien ha disminuido respecto a casos reportados el año pasado, 2019, que fueron aproximadamente 16.278, siguen los casos de violencia entre parejas, menores de edad e incluso en adultos mayores. Si bien durante el periodo de la cuarentena los índices disminuyeron significativamente, tanto el Instituto Nacional de Medicina Legal como la Corporación Cisma Mujer están preocupados por esta disminución, ya que existe la posibilidad de que haya un alto subregistro por las pocas oportunidades que tienen las víctimas de denunciar ante las autoridades. Unido a esta problemática y debido a que en nuestras congregaciones la familia es una de las instituciones más sagradas e importantes, se ha comprobado que por el deseo de mantener el llamado de tener una familia unida y fiel a Dios, innumerables familias están siendo vulnerables frente a la violencia. Esto incluye a mujeres, a niños, adolescentes y hombres. El equipo de investigación de religión y violencia del Centro de Investigación de Violencia Familiar de Muriel McQueen Ferguson, ubicada en el este de Canadá, ha estudiado el abuso en familias de fe durante más de 15 años. Los resultados de sus investigaciones revelan que la violencia afecta a decenas de familias de la iglesia. Millones de mujeres en todo el mundo han sido maltratadas. La mayoría de ellas se sienten solas, dado que el abuso a menudo ocurre en la privacidad del hogar. Otros miembros de la comunidad o de la iglesia pueden creer que esto no está sucediendo. Ante este tema surgen algunas dudas. ¿Qué ocurre en nuestras iglesias en el territorio colombiano? ¿Conocemos el porcentaje de casos de violencia doméstica existente en contextos cristianos dentro de nuestro país? ¿Cuál es la reacción de los líderes religiosos y miembros de iglesia al conocer que un feligrés sufre de violencia doméstica? ¿Son las iglesias un lugar seguro para las víctimas de violencia? Nuestras creencias sobre la unidad familiar y sobre el rol del hombre pueden realmente hacernos más vulnerables. Hoy tenemos el privilegio de conversar con dos psicólogas. La primera es Catalina Perilla, psicóloga de la Universidad de San Buenaventura, con maestría en Consejería Clínica y Salud Mental de la Universidad de Andrews. Trabaja como psicóloga clínica en una ONG que provee atención psicoterapéutica a menores de edad presuntas víctimas de violencia sexual, casos remitidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La segunda invitada es María del Rocío Gualdrón Morales. Es psicóloga, magíster en Relaciones Familiares y ejerce como profesional en el Centro Orientación Integral para la Familia, Fundación UMA, una IPS, y es psicóloga en un colegio. Actualmente trabaja como psicóloga en una institución educativa privada y en orientación e intervención familiar e individual. María acaba de finalizar su tesis de maestría, la cual fue el título Relación entre la inteligencia emocional y violencia intrafamiliar en mujeres adventistas de Bucaramanga. Y adicional, me acompaña Daniel Carvajal, ya ustedes lo conocen, coanfitrión de este encuentro. Quiero darle la bienvenida a los tres. De verdad me siento muy contenta de que me estén acompañando. Muchas gracias por la invitación para abordar este importante tema. Gracias a ustedes también por la invitación. Súper. Bueno, la violencia doméstica es una problemática de nunca acabar y podemos decir que ha habido distintas campañas y movimientos sociales que buscan evitar que esto siga ocurriendo. Sin embargo, pareciera que más bien crece cada vez más. Rocío, ¿pero qué ocurre en nuestra iglesia? ¿Puede presentarse el maltrato entre familias de una comunidad cristiana? Muy bien, pues a ver, con demasiada frecuencia se da como por sentado de que la violencia doméstica no ocurre en los llamados hogares cristianos, ¿cierto?
tal vez ese sería el ideal, pero la realidad nos muestra de que sí hay violencia al interior de las familias. Si hablamos de datos, de cifras, a nivel mundial, pues en la Iglesia Adventista últimamente se ha estado investigando y se ha estado puntualizando sobre este tema para generar conciencia, ¿verdad?, sobre esta situación. Hay algunos datos que muestran, por ejemplo, en una encuesta se encontró que el 42% de una muestra de mujeres adventistas hispanas del Medio Oeste en Estados Unidos eran víctimas de violencia intrafamiliar. Sí, es un porcentaje alto, eso a nivel pues de esas investigaciones que se han realizado. Ya si hablamos en el término de nuestro país, de Colombia, pues no hay como una investigación que abarque a un muestreo amplio de la población de mujeres y adventistas. No se tiene una cifra ya interna sobre esto, ¿verdad? Y pues a nivel de como los datos el Estado obtiene, pues tengo entendido que no hay como una discriminación entre el tipo de religión para sacar como esa cifra que quisiéramos tener. De hecho, es una inquietud bastante, pues para mí es bastante apremiante conocer esa realidad. Sí, Rocío, el equipo de Se Vale Dudar se comunicó con los pastores, tanto de la Unión como de otros departamentos, Ujú, por ejemplo, el Departamento de la Mujer de la División Interamericana, solicitando información al respecto y ujú, quedamos muy impactados cuando nos dieron la respuesta. La respuesta es que, al menos en Colombia, no hay datos acerca de qué porcentaje de ujú. feligreses son víctimas de violencia doméstica, y además no existe un plan de acción frente a las víctimas de maltrato. Sí nos comentaron que la iglesia tiene un programa que se llama Ya No Más. Es un programa que viene como una directriz desde la Conferencia General y la División Norteamericana, en el que se busca hablar un poco más acerca de la violencia de género. En otras divisiones, por ejemplo la división norteamericana, se han hecho amplias investigaciones acerca de la incidencia de la violencia doméstica en contextos adventistas. Uno de los más significativos puede ser el estudio de la doctora René Drum, en donde, digamos, la conclusión más preocupante que pudimos extraer fue que no existe una diferencia en términos de incidencia entre el porcentaje de maltrato doméstico entre personas que asisten a la iglesia adventista y las que no asisten, es decir, el resto de la sociedad norteamericana. Quería preguntarte, ¿cuál es tu opinión frente a ese punto en concreto y quizás cómo podríamos iniciar como comunidad religiosa acá en Colombia a ser un poco más conscientes de la importancia de este tema en nuestro contexto? Bueno, eh, pienso que esta situación sí debe abordarse desde el término científico porque eso nos daría herramientas para poder encontrar y plantear soluciones, ¿verdad? Esa idea pues fue la que me generó a mí el hecho de investigar y de basar mi tesis de maestría en ese aspecto. La violencia pues llama la atención en el sentido de que uno al intervenir personas, familias, se encuentra que es una realidad, ¿cierto? Pero cuando tuve que delimitar el problema, yo dije, la iglesia casi no tiene como esta proyección, así que sí se hace viable y se hace necesario. Yo pienso que es una necesidad el poder investigar y poder tener un dato concreto. De hecho, eso abriría como la oportunidad para que las mujeres dejaran de normalizar algunas prácticas que son violencia, pero se tienen como algo aparentemente viable dentro de la familia. Total. Sabes que mientras nosotros hacíamos toda la preparación de este tema para el programa,
hicimos preguntas a otras personas, ¿sí? Y al ver el resultado que Daniel acaba de comentar, que no hay grandes diferencias entre las personas que forman parte de una comunidad cristiana y las que no, relacionado al maltrato doméstico, personalmente uno se alarma, pero hubo respuestas de otras personas que nos dijeron, pero ¿por qué se alarman si somos humanos? Y bueno, eso realmente a mí me hizo como, es cierto, pero es que a la vez nuestros hogares realmente deberían ser lugares de paz, ¿no? O no sé cómo tú lo podrías ver relacionado al estudio que también hiciste. Bueno, de hecho, esa es como la concepción que se tiene, que el hogar sea un templo, sea un lugar Ujú. armonioso, sea un lugar, pero las investigaciones han demostrado que los hogares se cometen cualquier tipo de violencia, ¿sí? Claro. Entonces, es el ideal, pero lastimosamente la iglesia también es el hospital, donde vienen muchas Ujú. personas enfermas y están en ese proceso de cambio, de transformación. Para algunos la ventaja es el reconocer que están en un problema y que necesitan ayuda, ¿cierto? Total, El claro. dejar, lo que mencionaba hace un momento, el dejar de normalizar conductas, Ujú. ya sea culturales, ¿cierto? Claro. Entonces, ante eso, pues tal vez sí es lamentable que en la iglesia se dé eso, pero no podemos quedarnos en los lamentos, sino ir como más allá y es encontrar soluciones y apoyo, tanto para víctimas como para agresores. Total. Eh, el maltrato incluso a menores de edad es algo que lamentablemente también ocurre con mucha frecuencia y ocurre muy similar a lo que acabamos de hablar, no se habla sobre ello. Catalina, ¿por qué los padres pueden maltratar a sus hijos? ¿Por qué crees que incluso algunas personas que forman parte de una comunidad cristiana, incluso que son líderes, pueden llegar a maltratar a sus hijos? Bueno, antes de responderte esa pregunta en particular, me gustaría recordarle a nuestros oyentes que cuando hablamos de maltrato o abuso, hablamos de, por ejemplo, maltrato físico, psicológico, verbal, sexual e incluso negligencia, ¿no? Ok. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar abre procesos de restablecimiento de derechos en mayor cantidad por delitos de abuso sexual en Ok. Colombia. La segunda causa de violencia contra la niñez está relacionada con el maltrato físico, psicológico y negligencia. En este aspecto vemos aproximadamente un promedio diario de 29 casos. Wow. Entonces, imagínense, a veces pensamos que el maltrato es solamente como los golpes, ¿no? Y se nos olvida Sí. que de pronto la negligencia, que es dejar de, o el no satisfacer las necesidades básicas físicas, emocionales, alimentación, vestido, salud, educación, seguridad, afecto, que esto es Mm, también clave para el desarrollo sano de nuestros niños y niñas. total. Entonces ya, pues con base en eso, eh, ahora sí respondo a tu pregunta. En cuanto a por qué los Ok. padres maltratan a sus hijos, pienso que hay varios factores relacionados. Por ejemplo, Ok. la crianza que estos padres han recibido, ¿no? Entonces muchas veces Ujú. esta persona crece en ambiente familiar violento. La única manera de corrección es golpes, son gritos, son groserías, insultos. Y pues queramos o no, esto muchas veces se repite de generación en generación. Claro. Otros factores tienen que ver con padres frustrados, entonces están enojados, están estresados, sea por cosas del hogar, sea por cosas del trabajo, y de cierta manera como que se desquitan con los hijos, Ujú. porque los niños no se pueden defender, los niños nos escuchan, nos ven y pues como que es- reciben, ¿no? Toda esta marea, digámoslo así, de emociones de un padre frustrado o enojado. Eh, Hay bajos niveles de comunicación, no hay comunicación asertiva, muchas veces los conflictos siempre se solucionan a través de violencia, incluso muchas veces no hay un padre y una madre en el hogar, sino que se deja al cuidado de otra persona a los niños y pues si esta persona no tiene un vínculo afectivo con el niño, Claro. este niño está mucho más vulnerable a ser maltratado, golpeado, gritado, porque pues no es mi hijo, entonces yo no lo educo a mi manera, digámoslo así. Claro. Eh, Muchas veces también condiciones económicas difíciles que fomentan el estrés y malestar en casa. Digamos que todo esto como que se junta, Influye, claro. influye en el maltrato a los niños. Eh,
Digamos Esas que serían, Catalina, esas serían, digamos, también las razones que un miembro de iglesia podría llevar a maltratar a un niño también. sí, como decía Rocío hace un momentico, eh, somos humanos y a veces también cometemos pues errores, pertenezcamos a la denominación religiosa o creamos en lo que creamos, como que es difícil a veces manejar emociones, a veces estamos frustrados, Total. enojados y nos desquitamos con nuestros niños como personas adventistas, ¿no? Ujú. Sí, y ahí Ujú. lo que Rocío decía hace un momento, el darnos cuenta de que estoy cometiendo un error es lo que nos va a ayudar. Pero a mí me genera una gran incógnita. Nosotros en la iglesia pues tenemos todo un departamento infantil, hay distintos salones, hay distintos niños. ¿Cómo las profes, que son las que llegan a tener más contacto con los niños, pueden darse cuenta de que alguno quizás está sufriendo de abuso sexual? Porque nosotros en la iglesia, de alguna forma, con todas las cositas que puede que no nos agraden, nos sentimos en familia, y si vemos que a algún niño le está pasando algo, vamos directamente hacia el papá o hacia la mamá y les hacemos el comentario. Pero muchas veces no tenemos en cuenta que quizás el niño está siendo abusado o maltratado por uno de sus padres. ¿Cómo Ujú. podemos nosotros identificar, si soy docente, si soy profesora de infantes, de primarios o de alguna escuela, porque estamos hablando pues también frente a otras religiones, de alguna Ujú. escuela de niños, cómo identifico cuáles son esas señales de que un niño está siendo abusado y qué debo hacer? Bueno, en particular en los casos de abuso sexual tenemos en cuenta el observar signos y cambios de comportamiento. Entonces, por Ok, ejemplo, puede haber una pérdida de interés en actividades que antes le gustaba hacer al niño. Entonces, de ok. pronto, no quiero volver a las clases de fútbol, no quiero ir al colegio, como que notamos que algo está pasando, ¿no? De Ok. pronto me desagrada o notamos un desagrado hacia algún docente, hacia algún profesor, hacia alguien. Puede haber aislamiento, pueden verse dificultades en el rendimiento académico. Digamos que no es una sola señal, pero tenemos Ok. que ver como varias. Puede haber temor en el niño, irritabilidad, dificultades para manejar sus emociones. En los adolescentes se ve también mucho en algunos el inicio de consumo de sustancias psicoactivas, porque es Ok. una manera, entre comillas, de afrontar lo que me está ocurriendo. No encuentro otra manera, no sé con quién hablarle, no tengo confianza y puede pasar. Incluso hay cambios en la manera de vestirme. De Ok. pronto me siento que tal ropa, ¿no? Fue cuando me ocurrió la situación que me tocaron o me hicieron algo Mm, incómodo, entonces me he visto de una manera de pronto más ancha, más larga, como que me tapo más mi cuerpo como para protegerme, entre comillas. Podemos ver signos de ansiedad, síntomas de estrés postraumático. Esto tiene que ver con pesadillas, pensamientos recurrentes, que el niño de pronto está angustiado, está preocupado, eh, evitación de personas, lugares, situaciones, incluso programas de televisión. A veces hay niños que me dicen, mira, yo no quiero ver ese programa de televisión o no quiero ver noticias que hablen de temas de abuso porque de una vez me recuerda, ¿no? Lo que me ocurrió. claro, Eh, claro. También podemos identificar cambios en el estado de ánimo, cambios en hábitos alimenticios, no les da hambre, por ejemplo. Podemos ver en niños pequeños, sobre todo, conductas de autoestimulación de sus partes privadas, que antes no Ok. tenían de pronto estos comportamientos. En chicos más grandes podemos ver conductas sexualizadas también hacia otros niños que empiezan de pronto a tocarlos, agresividad, baja autoestima, sentimientos de culpa, puede haber Son ideación varias. suicida, conductas de sí, conductas autolesivas de cortarse en los bracitos, Ujú. las piernas. Y ya algo que también pues lo dejo para el final porque no quiero hacer como mucho hincapié en esto, pero a veces esperamos, es decir, las personas como que esperan que el abuso sexual deje una marca física, ¿sí? Ok. Deje una herida, deje una cicatriz, deje una marca como que se pueda ver. Esto muchas veces no pasa. Entonces, quiero invitarlos a que no nos fijemos en esto, fijémonos en el comportamiento de nuestro hijo o de los niños que tenemos a nuestro alrededor, Sí. porque puede estar ocurriendo cosas que no dejen huellas físicas, igual afectan al niño grandemente. Y me llama la atención, Catalina, o sea, ¿cómo abordamos esa situación? Si vi que un niño tiene algunas señales, que puede ser eso, ¿cierto? Como pueden ser algunas otras cosas, pero me llama la Ujú. atención, si es eso, nosotros vamos corriendo hacia los papás. ¿Cómo manejamos esa situación? ¿Qué recomendación das tú? Porque sé que es una pregunta muy específica y hay que ver el contexto del niño y todo eso,
Pero ¿qué recomendación darías si alguna profesora nos escucha hablando sobre este tema? Bueno, entonces pensando que de pronto este niño está siendo víctima de ya sea violencia física o sexual en su hogar, y una profesora sí nota algo, pues primero me parece importante que mantenga la calma. La reacción del adulto ante lo que el niño le esté contando es súper importante, porque el niño va a decidir si sigue contando, si cuenta algo más, o si este adulto se asusta, lo regaña, ¿no? Le hace cara de enojado. El niño se va a cohibir y va a callar. Y lo Claro, que necesitamos claro, es que el niño cuente lo que le está ocurriendo para poderlo ayudar. Entonces, mantener la calma, respetar la privacidad del niño, buscar como un lugar, un espacio cómodo, calmado, escucharlo atentamente, no preguntarle tantas cosas y detalles, sino como más bien claro. escuchar qué está pasando, creerle, porque muchas personas no Ujú, les creen. De pronto decirles que, ok, esto que te está pasando no fue tu culpa, podemos orar y asegurarle como que lo vamos a ayudar, ser muy sinceros con él y crear como una red de apoyo segura. perfecto. Y pues en casos de violencia física y sexual, hay que buscar a una persona, es decir, si el niño me cuenta, por ejemplo, algo que le está haciendo el papá, ¿sí? Ujú, Entonces, pues obviamente debo mantenerlo alejado del papá, buscar a la claro, mamá, buscar a una tía, alguien que sea segura para el niño y guiarlos en la ruta, de que vayan al médico, que busquen atención médica inmediata, claro. y posteriormente las autoridades se van a encargar de guiarlos a que reciban apoyo psicoterapéutico, o guiarlos como en la ruta de atención de acuerdo a la situación que haya ocurrido. Excelente. Hablando, digamos, de todo lo que tiene que ver con violencia doméstica, recuerdo en una oportunidad que en Venezuela tuve una paciente adventista, el esposo la maltrataba psicológicamente, no físicamente, pero después de muchos años, ella decide separarse de él y busca ayuda psicológica, y ahí es donde la conozco. Sin embargo, el sentimiento que ella experimentaba tan fuerte de culpa por haberse separado me llamó mucho la atención, porque ella expresaba que la Biblia decía que únicamente ella se podía divorciar si había adulterio, y ella se sentía muy, muy culpable porque de alguna forma no creía o no sentía que fue correcto el haberse separado de él. Y efectivamente, en la Biblia existen varios versículos que hacen referencia a que el único motivo de divorcio es por adulterio. Tenemos Mateo 5:32, Lucas 16:18, Marcos 10:11 y 12, entre otros. Esto ha hecho que la feligresía lo interprete de forma literal, excluyendo a la violencia doméstica como una forma de infidelidad. Rocío, ¿qué me puedes decir al respecto? ¿Sí? ¿Es posible que algunas creencias o interpretaciones, porque yo estoy segura que Dios no nos manda a que toleremos ese tipo de cosas, pero sí podemos interpretar la Biblia de alguna manera que afecte el que yo esté permitiendo o no un tipo de violencia doméstica? Claro que sí. Tal vez muchas personas pueden llegar a interpretar eso y se dé como la revisión de estos versículos como a la permisividad de la violencia, ¿verdad? Por el hecho de que alguien dice como tu paciente, yo si no me divorcio porque hubo adulterio, Ujú, estoy cometiendo pues un pecado, pero pasamos por alto que transgredir los votos matrimoniales no es solo eh, el ser infiel, porque exacto, en los votos matrimoniales se hace la promesa de amar, de cuidar, de respetar, y la violencia es el antónimo de todo eso. ujú, Aparte de todo, con el ciclo de violencia uno no sabe en qué momento eso va a terminar con la vida de la persona. total. Entonces, allí prima el bienestar de cada individuo, ¿cierto? Entonces, Ujú, no debería contemplarse esos versículos como una evidencia para poder mantener un ciclo de violencia, como un escudo allí. Yo pienso que tiende también a ser el asunto de
de la dependencia emocional que se hace con el agresor. Y a veces entonces eso limita más el tomar la decisión, ¿verdad? De terminar una relación cuando se hace pues evidente la violencia allí en el hogar. Sí, lo que menciona Rocío me parece absolutamente importante. En mi opinión, la Biblia, correctamente interpretada, de ninguna manera puede dar a entender que la violencia al interior de la familia es algo deseable. La violencia en la familia no es el plan de Dios. Dios nunca instituyó la familia para que fuera un lugar en donde hubiese violencia de ningún tipo. Ahora, sí llama la atención varias cosas. Por ejemplo, cuando revisamos el manual de la iglesia adventista, efectivamente se toca en algunos puntos la violencia, pero solamente se habla de la violencia física, ¿sí? ¿Hasta qué punto hablar solamente de violencia física limita también esa posibilidad de que la mujer se sienta en libertad de hablar de lo que está pasando al interior de su familia o de su matrimonio, cuando por lo menos es víctima de violencia económica o víctima de violencia sexual, que también es algo que se da con bastante frecuencia en muchas familias cristianas? Claro, sin duda alguna, eso sesga y limita de una forma pues muy clara lo que es la violencia y sus tipos. Entonces, sabemos que cualquier tipo de violencia trae unas consecuencias a nivel emocional, a nivel fisiológico. Entonces, no debería, yo creo que cambiarse como esa concepción y Claro. ampliarse, ¿cierto? Involucrar todo, o sea, tal vez a un momento la violencia se abordó solo física, pero luego se fue añadiendo la parte psicológica, ahora es necesario la parte económica, patrimonial, obviamente la sexual, o sea, todo forma la integralidad que debe tenerse en cuenta, ¿no? Entonces, para la iglesia es algo nuevo hablar de violencia. Yo pienso que es también un tabú. Sí, es cierto. Cuando este tema se aborda en las iglesias con las mujeres, a veces entra el tabú y, ¿saben? Me hace recordar algún tiempo, imagínate, estamos hablando de casi unos 10 años tal vez, Okay. en un evento de mujeres y yo estaba organizando ese evento en el distrito donde trabajábamos e invité a una comisaria de familia que recién había entrado a nuestra iglesia para que nos tuviera precisamente una charla sobre este tema. Okay. Y entonces ella empezó a hablar y cuando yo miré hacia atrás, al auditorio, empecé a ver a las hermanas llorando. Wow. Entonces yo decía, o sea, sí hay. Mm, Sí, no es como una imaginación, sino sí. Y luego es real. hablando con algunas esposas de líderes, por ejemplo, me manifestaban, sí, efectivamente, y no decimos porque pues nos da pena, pero Sí. cuando se abre, ¿no? La visión de que, bueno, alguna de ellas era físico, en Mm, otras era psicológico, en otras era económico. Y así cuando hemos recorrido de pronto las iglesias abordando estas temáticas, nosotros con mi esposo mencionamos y comentamos, por ejemplo, las hermanas abren, las familias empiezan a abrir como la puerta de su intimidad y luego cuentan si hay, lo que usted wow. mencionó es cierto, o sea, esas cosas son tal vez lo que más lo deja a uno Sí, inquieto. Sin embargo, como total. te digo, es un tabú y debe abrirse desde la alta organización. Y yo Ujú. pienso que ya estamos dando pasos importantes en esto. Sí, y eso es bueno. Este es un tema que también me llama mucho la atención desde hace pues tiempo atrás. Quizás uno como trabaja en el área de la psicología ve el impacto tan pues por el resto de la vida de estas personas. Entonces es algo que definitivamente genera inquietud. Pero eso no va solamente con las familias, la violencia a la mujer, que es quizás algo que se habla un poco más, sino también hablando de la interpretación que hacemos de la Biblia,
está cómo corregimos a nuestros niños. Y quisiera que Catalina me ayudara un poco, porque recuerdo, esto ocurrió hace bueno, un par de semanas atrás. Estaba haciendo mi estudio de la lección. Me gusta hacerlo con unos españoles que tienen un podcast sobre la escuela sabática muy interesante. Y ellos discutían sobre el verdadero significado del versículo de Proverbios 29:15, que hace referencia a la bala de la corrección, ¿sí? Y ellos comentaban que la vara a la que se refiere el versículo es la vara del pastor de ovejas, ¿sí? El pastor que cuidaba las ovejas, y expresaban que los pastores nunca golpeaban a sus ovejas con la vara, pues con nada, sino Sí. que apartaban con la vara la maleza o defendían a las ovejas de los animales pues bravos que quisieran comerse. Entonces, el punto está en que el significado real de ese versículo es totalmente diferente a lo que por lo menos nosotros en nuestra cultura entendemos por vara. Y generalmente escuchamos a algunos padres justificar, o no justificar, sino también estar convencidos de que deben utilizar el pegarle a sus hijos como un método de crianza. ¿Tú crees, Catalina, que este tipo de interpretación también permite que algunos feligreses justifiquen su abuso o maltrato a los niños? Sí, yo pienso que muchas personas, de hecho algunas personas que conozco cristianas, em, utilizan varitas, o sea, una varita literal, un palito, y ellos dicen que están siguiendo Wow. pues lo que la Biblia dice, ¿no? Entonces, son literales en seguir esos versículos. Sin embargo, yo pienso que bueno, sin ser teóloga ni conocer a profundidad el significado como tal de estos versículos, pienso que la vara también representa disciplina, ¿sí? De pronto el comentario bíblico adventista menciona, por ejemplo, que esta vara representa diferentes clases de disciplina. No necesariamente disciplina es igual a golpe físico, ¿cierto? A maltrato. Total, total. Entonces, tenemos maneras para disciplinar con instrucción verbal, con amonestación, con crianza positiva. Es decir, muchas personas piensan que es correcto golpear a los hijos, pero ¿hasta qué punto? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el límite de cuántos, si uso una regla, una varita, cuántos varazos le doy? ¿Dos, Mm, tres, 10? ¿No? Entonces, como que sí, es difícil establecer hasta dónde es maltrato, hasta dónde es abuso, y depende de la fuerza, ¿no? Con que se castiga al hijo. Entonces es complicado como recomendar o como decir, haga esto, no haga esto. Yo pienso que yo pienso mucho en Jesús, o sea, yo digo, bueno, Jesús nunca maltrató, ¿no? A nadie de mm, ninguna manera. Siempre él llamaba la atención de una manera muy, muy justa, muy suave, muy como llegando al corazón de la persona sin maltratarla, ¿no? Entonces, total, em, hay muchas otras maneras en las que podemos hablar con nuestros hijos. Obviamente no estoy de acuerdo en permitir em, la permisividad, ¿no? Es decir, en mm, dejarlos que hagan lo que quieran, porque pues ahí claro, ya estamos en el otro extremo. total, Pero pienso que es importante la amonestación verbal, la instrucción, el diálogo, el que mis hijos me tengan confianza y me digan, pienso esto, quisiera esto, me das permiso de esto, y que encuentren en mí como mamá una persona que con autoridad les va a decir, sí, pueden hacerlo, no lo hagan. Claro, como dice Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Esa corrección o ese castigo no tiene que ser físico. Esa total, corrección es algo de ven, hablemos, ¿no? Dialoguemos y pues como madre considero que esto es importante para ti, por eso me parece y que haya como una corrección es súper importante para evitar obviamente que ese niño crezca con un mal comportamiento o que esto le claro. traiga consecuencias negativas para su vida, pero siempre hay otras formas que no tienen que ser los golpes físicos, y muchas veces muchas familias no utilizan golpes y dicen, no, yo nunca lo golpeo, pero entonces uno va a ver y las palabras que utilizan son Ujú, ofensivas, son denigrantes, ¿no? Son total, humillantes hacia los niños, entonces tampoco podemos caer no los golpeo, pero entonces sí los trato de una manera verbal fuertísima. Entonces siempre tiene que haber como un equilibrio, pienso, en la manera en sí, la que yo educo a mis hijos y que sea como para lograr en ellos un buen comportamiento, pero con amor, y que sea algo total. respetuoso, un diálogo entre los dos. Sí.
Me gustó mucho que dijeras que seguir el ejemplo de Jesús. Nosotros lo repetimos, pero creo que a veces se nos olvida un poco. Ahora quisiera hacerles unas últimas preguntas. Esta va para ambas, pues la que nos quiera compartir su punto de vista. ¿De qué manera la Iglesia Adventista es un lugar seguro donde las personas víctimas de violencia familiar puedan buscar apoyo y protección? Y esa pregunta la hago por el comentario que hizo Rocío. Es un tema que no se habla, pero medio tocamos el tema y ya las familias comienzan como a desahogarse. Ujú. Eso quizás nos puede decir que se sienten inseguras o de qué manera nuestra iglesia puede ser un lugar seguro para ellas. Bueno, yo pienso que la iglesia se constituye en esa red de apoyo que si se orienta y se le menciona al miembro, bueno, y aquí valga la pena decir, ya sea hombre o mujer, porque vemos Ujú, que cada vez está aumentando también la violencia hacia los hombres, ¿no? exacto. Entonces, que pueda el miembro interpretar de que la iglesia considera un problema la violencia intrafamiliar, entonces ahí estamos cumpliendo como ese objetivo. Ujú, De hecho, ya muchas familias se abren a consultar, ¿no? A decir necesito ayuda, a decir esto está pasando en nuestra familia, ¿sí? sí, Entonces, sí siento que la iglesia eh, está dando algunos pasos iniciales y debe continuar ampliando. Consultaba también respecto a este aspecto de protocolos y, ajá, por ejemplo, en la Unión Colombiana del Norte me hacen referencia que ya se está trabajando en la creación de ese protocolo como una ruta de atención para este tema de la violencia. excelente. Porque, porque de hecho nosotros también asistimos no solo a miembros, sino a amigos Ujú, y se requiere pues también generar como esa red de apoyo para ellos también, tanto para miembros activos de la iglesia como para personas que aún pues conocemos como simpatizantes o amigos de la iglesia. Entonces, sí se está dando como ese paso con el programa que Daniel mencionaba también de detente, ujú. Ya no el más. mismo, sí, ese programa pues ha ido rompiendo como el paradigma, Ok. ya se habla un poco más y por ejemplo en el caso de nuestra asociación donde nosotros laboramos, se plantea el centro de consejería, el centro de orientación familiar, donde pues se atiende a las familias y una de las problemáticas que se atiende es esa. Ok, Entonces, ahí podemos servir como un lugar, como un búnker de protección súper. para la víctima. Sí, y esto creería que fue una iniciativa, ¿sí? Porque como hemos venido investigando, recién se están abriendo esos protocolos, se están formando. Entonces fue una iniciativa más de la iglesia local el poder hacer ese Ujú. sitio que me estás hablando y me parece genial. Hay algo, una pregunta que sé que sale en estas conversaciones constantemente, pero todavía genera confusión. ¿Perdonar es lo mismo que aceptar el maltrato y continuar con tu agresor? La diferencia entre perdonar e ignorar es muy amplia, ¿no? Ok, sí. Ante un caso de abuso, de violencia, hay que reconocerlo y darle el nombre que esto merece. Ya hablar de perdón es una situación que lleva tiempo porque hay heridas. Si vamos Ujú, a la parte fisiológica, una herida no sana de un día para otro. total. Entonces, hablar de perdón es un proceso donde Dios actúa, donde el Espíritu Santo actúa, ¿verdad? Donde toma su tiempo, pero si la persona decide ya, bueno, a través del perdón, listo, se solucionó, pero decide volver con el agresor, debe saber que el riesgo sigue Mm, manteniéndose, a menos que el agresor entre junto con toda la familia a un proceso de terapia.
Es Ok. fundamental, es vital, porque lo más probable es que, como Catalina mencionara, hayan unos patrones de crianza que ahora está trasladando, experiencias adversas en la infancia, que ahora, de ser una persona que vivió o experimentó como víctima la violencia, ahora sea el victimario. Entonces, una cosa, pienso, es perdonar, y eso se puede dar. De hecho, hay muchos casos donde sí, hay mujeres que perdonan, y la agresión, la violencia, pero ya ahí de ignorar la situación es otro aspecto, ¿sí? Ok. Entonces, porque nuevamente quiero volver al tema del ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia va de un estado de calma, una acumulación de tensión, la explosión emocional, la reconciliación y nuevamente un estado de calma. Y seguimos en eso, ¿sí? Pero generalmente la violencia intrafamiliar tiende a escalonar, y lo que hoy fue un grito, mañana tal vez va a ser un golpe o destruir cosas de la casa, pero luego ya no es solamente destruir algo, sino atentar contra la persona hasta que viene a la muerte, ¿sí? Hablando Ok. en este Mm. término físico. Por ejemplo, lo que es decirle: hoy no sales, no puedes llamar a tu familia, luego va a ir ampliándose porque ya se ejerce la relación de poder. El otro Total. sabe que tiene poder sobre Ujú. su víctima, entonces va aumentándose, y va generando las secuelas que son muy, muy profundas, las heridas. Entonces ahí es importante descubrir el perdón. Sí, es importante hacerlo, pero la víctima debe saber que es un riesgo el ignorar la violencia. Sí, Rocío, Sí, te señor. quería comentar algo porque en múltiples ocasiones hemos escuchado algo así como que frente a casos de violencia doméstica o de abuso físico o de otro tipo, la oración es suficiente para cambiar al perpetrador o al abusador. Hay personas que creen que solamente orando se puede solucionar este asunto. Sin embargo, viendo el problema desde una perspectiva mucho más holística, eh, se consideraría que lo adecuado es, además de orar, abordar el asunto desde otras disciplinas, por ejemplo, acudir a terapia. Cuéntanos un poco acerca de esa idea que se tiene, que la oración per se va a cambiar a la persona, y de cómo eso puede significar una barrera para que las personas realmente adopten medidas necesarias para mitigar los efectos de la violencia doméstica en la familia. Ok, bueno. eh, el poder de Dios es indudable. Que ocurra un milagro puede darse, y amén, y ojalá todos los casos se resolvieran así, con, esa, con esa fe, con esa situación. Pero retomamos el asunto, ¿verdad? Estamos en un mundo de maldad, de conflicto, estamos en el conflicto entre el bien y el mal. El ser humano necesita hacer procesos de sanidad, y efectivamente se requiere algo integral, porque yo le menciono a las personas que van a consulta conmigo: esto es un trabajo en equipo, y es un equipo de 3, y algunos miran, pero aquí solo estamos 2. Claro. Entonces hay que, en mi caso, por ejemplo, les digo, es un trabajo de 3, porque aquí como profesional estamos poniendo todo nuestro conocimiento para que la situación mejore. Dios está súper dispuesto para que tu vida sea feliz, y Él desea que tengas salud en todo, ¿sí? Pero ahora viene tu parte. Entonces se requiere un trabajo articulado, en equipo. No podemos dejarlo solo a la oración para ningún aspecto de la vida. Se debe dejar solo a la oración. Si, por ejemplo, yo no tengo trabajo y solo lo Ujú. dejo a la oración, y nunca aplico mi currículum a una empresa, Total. Claro. entonces del cielo no me van a caer billetes, Total. ¿sí? Cuando solo lo dejo a eso, tengo que hacer algo, o sea, tengo que poner mi parte. El Señor le dijo a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente.
Entonces hay que hacer algo, orar, y el Señor muestra el camino, la ruta. Si Exacto. la ruta es buscar un profesional, una persona neutra, alguien que pueda orientar a la familia para disminuir el conflicto y así disminuir la incidencia de la violencia, por ahí es el camino. Ese es el camino. ¿Sí? Entonces, eso es. Excelente. Recuerdo hace unos años que un pastor estaba siendo denunciado por los hijos de una señora que había ido donde este pastor a pedirle consejo porque su esposo la maltrataba físicamente, entre todos los maltratos. Y este pastor le dijo que orara y que esperara, que Dios lo iba a cambiar. Y pues lamentablemente esta señora fue asesinada por su esposo y por eso se generó todo una denuncia, pues un problema legal de los hijos de esta señora hacia el pastor. Y aquí quisiera preguntarle a Daniel, ¿cuál es nuestro deber como miembros de iglesia si alguien nos dice que está siendo víctima de abuso o maltrato doméstico? Yo creo que nuestra obligación como miembros de iglesia siempre es acudir y socorrer a las personas que están siendo víctimas de opresión de cualquier tipo. Y la opresión que se produce en una relación de poder como la que se da en casos de violencia doméstica es algo muy evidente. Entonces, mi opinión es que debemos ser activos, debemos estar prestos a escuchar a las personas cuando tienen problemas y debemos, como bien dijo Rocío hace un momento, no quedarnos solamente en la oración, no decirle solamente a esta persona, vamos a orar por usted, sino también es cómo puedo ayudarle, cómo podemos prevenir que algo más grave pase. Y obviamente tratar de que la iglesia sea un lugar seguro para las víctimas de violencia doméstica, que estas personas sientan que son escuchadas y no son revictimizadas en ese proceso de preguntarles qué ha pasado. Finalmente, creo que no solamente tenemos una obligación de tipo moral, sino también tenemos una obligación de tipo legal frente a las autoridades de denunciar este tipo de acciones para prevenir males mayores. Excelente. Ya para cerrar, quisiera comentarles una experiencia similar a la que Rocío comentó hace un momento. Recuerdo que hace aproximadamente 8 años, quizás, me invitaron para hacer una capacitación a esposas de pastores únicamente, y entre los temas que hablamos hubo uno de maltrato y violencia doméstica. Hice una actividad solicitando que escribieran en un papel si habían sido maltratadas en el pasado o actualmente y qué tipo de violencia recibieron o recibían, ¿sí? Fue totalmente anónimo, así que al recoger los papeles de la actividad quedé muy impactada por los resultados. Casi el 50% de las esposas de pastores que se encontraban en la actividad eran víctimas de abuso, ya sea sexual, económico, psicológico e incluso físico. Al finalizar la actividad, realicé un informe y lo envié a la Unión Venezolana, describiendo lo que había ocurrido e incluso poniéndome a la orden para poder crear algún plan de acción, porque estaba segura que no eran las únicas esposas de pastores e incluso que no eran las únicas miembros de iglesia que estaban sufriendo de algún tipo de maltrato. La respuesta de los líderes en ese momento me desalentó mucho al ver la apatía y el desinterés sobre el tema. Por lo tanto, el objetivo del programa de hoy tiene 4 principales aspectos, ¿sí? El primero es: si este mensaje llega a mujeres, hombres, niños o adolescentes que están sufriendo de algún tipo de violencia doméstica, busquen ayuda y definitivamente denuncien a su agresor. La segunda es: si conocemos a alguien que posiblemente está siendo víctima de violencia, no seamos apáticos, no nos pongamos ciegos ante la situación. En tercer lugar, hacer un llamado a los líderes de nuestra iglesia, que gracias a Dios ya se están movilizando, por lo menos en Colombia, pero sí me gustaría hacer un llamado para que tomen este tema como prioridad, no solamente en Colombia, sino desde mucho más arriba, ya que definitivamente uno de nuestros objetivos es defender los derechos de las personas más débiles. Y por último, como iglesia, seamos un lugar de refugio, de apoyo y de guía para aquellas personas que tienen esta lucha, y nos alejemos de ser más bien factores de críticas, rechazo o incluso juicio, que a veces somos expertos en eso. Quiero darle las gracias a Catalina, a Rocío y a Daniel por habernos acompañado hoy en el programa. Es mi anhelo que este programa llegue lejos y nos lleve a tener una acción, no quedarnos solamente con información y ya.
Rocío, de verdad muchas gracias. Espero que Dios bendiga tu trabajo. Igual a Catalina. Bueno, muchas gracias a ti, Joana, por esta invitación y como lo mencionas, que estos objetivos trazados con este programa puedan cumplirse y se pueda ayudar a muchas vidas. Gracias, Joana y Daniel, por la invitación. No, con todo el gusto. Y bueno, esperamos que para ustedes, para los que nos están escuchando, también haya sido de gran bendición, de gran crecimiento, y compartamos esta información que es necesaria y valiosa. Tenemos un objetivo, Dios nos ha llamado para no quedarnos quietos, así que, bueno, debemos hacerle caso a ese llamado. Feliz día para ustedes y muchísimas gracias por habernos acompañado. Si conoces a alguien que está sufriendo de violencia familiar o tú eres víctima y te encuentras en Colombia, anota los siguientes datos y busca ayuda. Si eres mujer y estás siendo víctima de violencia, marca el 155. La línea de protección a niños, niñas y adolescentes es la 141. La línea de la Policía Nacional es 123. La línea de la Fiscalía General de la Nación es 122. Ahí puedes presentar denuncias de violencia intrafamiliar o violencias basadas en género y violencia sexual. Si nos escuchas de otro país, busca las líneas de atención y apoyo a víctimas. No esperes, hazlo ya.